Vamos a dar inicio a esta conferencia, a este webinar gratuito. Como les comentamos, se ha desarrollado para el día de hoy bajo el título de Manejo de las emociones en el cuidador de personas mayores con Alzheimer y otras demencias. Antes quiero mencionarles, quiero presentarles al presidente de esta organización, quien hace posible que este evento se pueda realizar. Es el presidente de la ONG FOCADI, el señor Edwin Delgado, para que nos pueda dar unas breves palabras a nivel institucional, que es importante que conozcamos, y luego para dar ya inicio a dar pase a la psicóloga, nuestra psicóloga que nos hará esta exposición. Edwin. Gracias, gracias Rosa. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se escucha correcto. Ya. Buenas noches, amigas y amigos. Quien les habla es el Delgado Vaca, presidente de la ONG FOCAI. FOCAI es una organización ya reconocida a nivel nacional y con vínculos internacionales. Nosotros tenemos como finalidad proponer el respeto a los derechos y dignidad como personas de las personas mayores. Nuestro accionar me ha merecido la opinión favorable del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Mujer. También tenemos internacionalmente una alianza con Alzheimer Cataluña de España, una organización que tiene gran experiencia en la formación de cuidadores para personas diagnosticadas con demencia y Alzheimer. Tienen más de 30 años de experiencia. Ellos nos asesoran en el tema, en el contenido del tema de la currícula para los cuales nosotros capacitamos. Pero lo que no va a pasar es la demencia. La demencia sigue atacando a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, a 10 millones de personas cada año. Y de ellas el 70%, 7 millones es por Alzheimer. Entonces tenemos que prepararnos para ¿qué? Enfrentarlo de la mejor manera. Y una de las formas de enfrentarlo es preparar a las personas para que cuiden a los pacientes con demencia. Pero también tenemos que cuidar a los que cuidan, para que manejen sus emociones. Y ese es el motivo de este webinar. Muy agradecido a ustedes, bienvenido. Rosa tiene la palabra. Ya para iniciar, yo quiero pasar a decir algunas cosas antes del inicio, a razón de este tema. Sabemos que la población mundial está envejeciendo. Entre el 2020 y el 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando de 11 a 22% según la OMS. Entonces, estamos en un momento en que nuestra población adulta mayor cada vez está más en aumento, y eso trae consigo el aumento de casos de personas con Alzheimer u otras demencias. De acuerdo a ponencias e indicaciones de nuestro director médico, el doctor Hugo Garay, siempre nos menciona en su ponencia que un adecuado control de la enfermedad depende en un 40% del servicio profesional del cuidador, que sabemos que el cuidador también, esta labor es desarrollada también por los familiares. Entonces, sabemos que la atención recae en el cuidador y sabemos cómo se sienten y o cómo llevan este proceso, cómo deben manejar el estrés, frustración, depresión, agotamiento físico y mental propio de la atención de un paciente con Alzheimer. Bueno, son algunas interrogantes que queremos absolver hoy en esta ponencia. Karina es psicóloga, Karina Manzanares Cipión es especialista en terapia familiar. Ella nos va ahora a hablar sobre este tema que se trata de manejo de las emociones en el cuidador de personas adultas mayores. Karina, buenas noches. Buenas noches con todos. Es un gusto poder recibirlos en este momento en el que vamos a poder conversar acerca de este tema tan importante. Quiero agradecer a FOCAD y a todo ese equipo por la invitación. Agradecerles sobre todo también a ustedes por el tiempo que se dan para poder estar aquí, para poder entre todos aprender. Veo aquí, somos 94, 95 personas que estamos conectados, y eso significa que hay interés por conocer un poco más cómo podemos, digamos, conocer algunos aspectos de nuestro cuidado en relación
al cuidado de personas con algún tipo de demencia. Así que en ese sentido yo espero que esta noche sea provechosa para todos, que nos vayamos de aquí habiendo encontrado, sacado algo valioso para nosotros que pueda ser de utilidad en nuestro día a día. Como bien les estaba contando Rosa y les estaba contando anteriormente el director de FOCADI, hoy en día la incidencia de demencias está creciendo mucho. También es cierto de que el tiempo de vida, ¿no? En estos últimos años tenemos más tiempo de vida, ¿no? Las personas antes vivían menos, ahora vivimos más tiempo. Pero eso también conlleva a la realidad de que cada vez hay muchas más personas mayores o de demencia, ¿no? De las cuales una de las más conocidas es el Alzheimer. Entonces, el día de hoy a nosotros nos está reuniendo el saber qué pasa con las emociones de los que cuidan, ¿no? De las personas que cuidan. Entonces vamos a poder conversar un poco de esto, como les habían comentado, si ustedes tienen alguna pregunta, comentar algo, pueden sentirse libres de usar el chat, ¿sí? Me ha gustado mucho que al inicio de esta reunión, escuchado sus voces, ¿no? Han saludado, y es bonito porque de alguna manera nos acerca, ¿no? El manejo de las emociones, cuidando a los que cuidan, ¿no? Vamos a, en esta noche, conversar teniendo en cuenta 3 aspectos, ¿sí? Vamos a conversar desde el punto de vista teórico. La teoría es muy importante, ¿no? Leer, saber las cosas que actualmente se están diciendo es importante, es bueno. Voy también a hablarles desde el punto de vista de la experiencia en el trabajo con familias, ¿no? Donde uno de sus integrantes está teniendo, ¿sí? Cursando por el Alzheimer. Y también desde la perspectiva de la oportunidad de cuidar a la abuelita, ¿no? Mi mamá tuvo hace unos años, ¿no? La experiencia de ser cuidadora, ¿no? Y acompañé en algunos momentos también. Entonces, vamos a tratar de nutrir lo que vamos a conversar el día de hoy, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Quiero comenzar primero compartiendo con ustedes un poco el tema del perfil del cuidador, ¿no? Tradicional. ¿Quiénes son cuidadores? Yo me imagino que muchos de los que están aquí, creería que todos, ¿no? Por eso estamos aquí, son cuidadores, ¿no? Son la persona que está al cuidado de nuestro familiar con Alzheimer, ¿sí? Voy a decir Alzheimer como una manera de generalizar, pero sabemos pues que también hay otros tipos de demencia. Vamos a referirnos al Alzheimer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perfil de este cuidador, ¿no? ¿Cuál es el perfil que tenemos? Y ustedes seguramente se van a encontrar dentro de este perfil, ¿no? Un cuidador se entiende que es esta persona que asume las tareas del cuidado con las respectivas responsabilidades que éstas hacen, ¿no? Básico, el cuidador es quien asume el cuidado de la persona con demencia, ¿sí? Pero no solo el cuidado, sino también asume las consecuencias del cuidado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Es la persona que se encarga de dar las medicinas, ¿no? Y si por ahí hubo un descuido, ¿no? Es la persona a la que se le hace el reclamo, ¿no? Uy, pero te olvidaste, no le diste, ¿no?
mira cómo está, ¿no? La persona, el cuidador se hace responsable también de las responsabilidades que acarrea el cuidar a la persona con Alzheimer. Vamos a ir pasando entonces, estamos en la tercera diapositiva, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene el cuidador? El cuidador es percibido por el resto de la familia como el responsable del cuidado, es decir, de manera implícita a veces, ¿no? A veces no es necesario que haya como una delegación formal, ¿no? A veces es algo muy implícito. La familia entiende que es la responsable o el responsable, ¿no? Una característica interesante es que por lo general son mujeres, ¿no? Sería interesante aquí ver una estadística rápida de cuántos hombres y cuántas mujeres hay acá, pero lo que la estadística dice en general es que por lo general los cuidadores son mujeres, ¿no? Son esposas, son hijas, nietas, ¿no? Siempre, ustedes saben, hay excepciones y honrosas excepciones, pero por lo general se conoce que quien asume la postura de cuidador es una mujer. Otra característica del cuidador principal es que poco a poco esta persona va perdiendo su independencia, ¿no? Debido a la dependencia de la persona cuidada, ¿no? La persona a la que cuida, ¿no? Mi abuelo con Alzheimer, mi abuelita con Alzheimer, mi papá, mi mamá, depende tanto de mí que yo empiezo a perder poquito a poquito mi independencia, ¿no? Me vuelvo muy necesaria para el cuidado de mi familiar y mi presencia física es casi indispensable, ¿no? Otra característica de los cuidadores, estamos hablando aquí, vamos a contextualizar, no estamos hablando de este cuidador que es parte de la familia, ¿no? No estamos hablando de los cuidadores que están contratados para esto, ¿no? Entonces, cuando es alguien parte de la familia, pues no es remunerado, ¿no? No me van a pagar por cuidar a mi mamá, es lo que me toca hacer, ¿no? Otra característica del cuidador es que está expuesto a una gran sobrecarga, ¿no? A una sobrecarga física, porque cuidar a una persona mayor exige mucho cansancio físico. Y ustedes lo deben saber, cambiar a una persona mayor no es fácil, cansa. Llevar al baño a una persona mayor no es nada fácil. Pero no solo físico, sino también hay una sobrecarga mental muy fuerte. Y más adelante vamos a conversar un poquito más de eso, ¿no? ¿Qué más? El cuidador paraliza durante el proceso de la enfermedad su proyecto de vida. Es decir, hay como un gran paréntesis, ¿no? Porque durante este proceso en el que me va a tocar cuidar, mi proyecto de vida, mis planes, lo que yo había emprendido, qué sé yo, muchas cosas van a tener que tener un stop, ¿no? Porque mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, mi mente va a estar prioritariamente centrada en el cuidado de mi familiar. Estoy segura que muchos de ustedes se han identificado con algunos de estas características, y si ustedes buscan información, van a encontrar que estas características se repiten, ¿no? En el cuidador principal, ¿no? Algunos hablan también de cuidadores eventuales, que son las personas que no necesariamente están siempre, ¿no? Sino que de cuando en cuando acuden a ayudar también. Pero el cuidador principal tiene estas características. Ahora, es importante
Sí, exacto. Acá nos están haciendo recordar, ¿no? Que si hay alguna pregunta pueden irla escribiendo. O algún comentario también de pronto. Es importante pensar en la salud emocional del cuidador, pero yo quiero esta noche que vayamos un poquito más allá y no pensemos solo en lo que le pasa al cuidador. Cuando hablamos de cuidador, nuestra mente se va a una persona, ¿no? A la que va a cuidar, a la que se va a encargar. Pero es importante recordar que este cuidador y este familiar que está atravesando por el proceso de demencia hace parte de una familia. Entonces, ¿qué pasa con la familia cuidadora? Vamos a pensar en el cuidador, pero también vamos a pensar en la familia cuidadora. La familia también se afecta, y ustedes lo saben, ¿no? La familia se afecta. ¿Qué pasa con una familia cuando estamos cuando un familiar está cursando por un proceso de demencia? Las familias alteran su funcionamiento habitual, ¿sí? Cuando se sabe y los síntomas de la demencia empiezan a aflorar, empiezan a verse, a ser más notorios, el funcionamiento habitual de la familia cambia. Y eso produce mucho estrés. Cambiar todo necesita que la familia se reacomode. Pero ¿saben qué? Reacomodarse a nivel familiar no siempre es fácil. Y eso hace, queridos amigos, que atravesemos por una serie de dificultades a nivel familiar. Entonces, miren, ya hemos partido desde el cuidador y sus necesidades hacia la familia y sus necesidades. Muchas veces, cuando uno de nuestros familiares, ¿no?, está atravesando por un proceso de demencia, en la familia hay rupturas de vínculos por el estrés tan agudo que se está generando por la propia característica de este tipo de enfermedades. Los vínculos empiezan a romper porque empiezan a aparecer las críticas, ¿sí? Empiezan a darse situaciones complejas y el nivel de estrés empieza a crecer y los vínculos pueden verse dañados. ¿Qué más? Se incrementan o salen a la luz problemas no resueltos. A veces las familias que atraviesan un proceso de demencia en algunos de sus familiares, el estrés es tan grande, ¿sí? Y el rompimiento del funcionamiento es tan grande que empiezan a aflorar problemas anteriores, ¿no? Empiezan a aflorar, ¿no? Empezamos a recordar, sí, pero es que tú siempre hacías eso, sí, pero es que tú, ¿no? Y empiezan a aflorar cosas que de repente ya no se acordaban, ¿no? ¿Qué más? Hay mucho resentimiento. Y claro, hay resentimiento, porque imagínense, ¿no? Y ustedes, como les vuelvo a repetir, yo sé que ustedes conocen de esto, ¿no? De pronto por ahí un miembro de la familia quiere pasar más tiempo con el cuidador, pero el cuidador no puede, ¿no? Porque está cuidando. Y eso genera aflicciones, genera tensión. En general, la familia como sistema se pone en riesgo, ¿sí? Una de las características de las demencias es que hay tantos cambios, ¿sí? Los cambios son tan particulares, tan drásticos, que la familia en general se altera. El funcionamiento normal de la familia se altera y es un sistema en riesgo. Es un sistema en riesgo porque a pesar de que solo uno es el que está teniendo y atravesando por la enfermedad, pero el cambio en esa única persona generó
un cambio en todo el sistema en general. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidarnos emocionalmente? ¿No? Si gusta ahí la persona que me está ayudando puede ir pasando las diapositivas, ¿no? Para poder acompañarnos también. Ajá, puedes pasar. Exacto, muy bien. ¿Cómo nos cuidamos emocionalmente? Hemos visto que por lo general es una persona la que se encarga del cuidado, pero también hemos visto, ¿no? Y ustedes yo sé que lo viven, que es la familia en general la que se afecta, la familia la que sufre, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes que van a servir para nuestro cuidado emocional, ¿sí? Yo quiero que si tú lo ves ahí en la pantalla, si crees importante, lo puedas escribir para que lo puedas recordar, porque creo que alguna de estas cosas de las que vamos a conversar te pueden servir mucho. Entonces, yo he dividido los cuidados a nivel emocional en dos partes, ¿sí? Cuidados externos y cuidados internos. Y vamos a empezar primero con los cuidados externos. Lo primero que te puede ayudar para poder cuidarte emocionalmente a ti y a tu familia es que conozcan lo que va a pasar, ¿sí? Tú ya debes haber escuchado esto, ¿no? Es importante que en el momento que nos dan un diagnóstico de demencia, podamos conocer de qué trata esta demencia, ¿sí? Podamos conocerlo, podamos investigar un poco cómo es, qué va a pasar, cómo va a ser el proceso, ¿sí? Esos son aspectos importantes que te van a ayudar mucho. Pero también es importante conocer qué es lo que te va a pasar a ti como cuidador, qué es lo que le va a pasar a tu familia como cuidadora. Recuerdo que una vez en una familia que estaba atendiendo, ¿no? Una de los miembros de la familia llegó muy, muy angustiada, ¿no? Muy, muy angustiada al ver que pues su mamá ya no la reconocía, ¿no? La mamita se acordaba de todos sus hijos, menos de ella, ¿no? Entonces, lo que hizo, ¿no? Esta chica fue llenarse de angustia, ¿no? Llenarse de angustia. Claro, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo que alguien está poniendo, ¿no? Mi familiar insulta, ¿no? Imagínate, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta al que cuida esto? Es importante que tú sepas que estas cosas van a pasar ¿para qué? Para que tú no te cargues con esta sensación de, pero me está insultando, ¿será que no me quiere? Pero yo le estoy cuidando. ¿Por qué? Porque al tú conocer que esto va a pasar, te va a quitar a ti un poco de carga emocional. Vas a empezar a darte cuenta que no lo hace por ti, no lo hace por una personal, ¿no? Porque no te quiere, porque está siendo, no sé, malo contigo, porque se está desquitando, ¿no? A veces hay mucha de esa sensación, ¿no? Pareciera que se está desquitando, ¿no? No, el conocer lo que va a pasar te va a ayudar a detener y a bajar en ti un poco esa carga emocional de sentir, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? Si yo hago todo por ella, si yo hago todo por él, yo le estoy cuidando, le estoy atendiendo, pero aún así, ¿no? Recuerdo mucho que en mi caso yo les contaba que hace algunos años cuidamos a la abuelita. Recuerdo que uno de mis tíos llegaba con algún tipo
pues de comidita, ¿no? De dulcecito para la abuelita, y la abuelita pues tenía la reacción de cogerlo y tirárselo, ¿no? Entonces aquí había esa sensación, ¿no? Ay, mi mamá, ¿no? Yo le estoy trayendo para que esté bien, para que esté contenta, ¿no? Y yo veía los rostros, ¿no? Se ven los rostros esta sensación de angustia. Cuando tú conoces que esto es probable que pase, tú vas a estar mejor preparado emocionalmente para cuando pase, ¿sí? Y esa es una forma de cuidarte emocionalmente. Si tú no lo consideras, cuando estas cosas empiecen a pasar, te vas a angustiar mucho, ¿no? Te va a generar mucha angustia. Entonces, una forma de cuidarte emocionalmente es, conoce lo que va a pasar. No solo para que sepas atenderlo, sino para que sepas lo que puede provocar en ti como cuidador, lo que puede provocar en tu familia como cuidadora, ¿sí? Otra manera externa de cuidarnos emocionalmente, fortalece tus redes de apoyo, ¿sí? ¿Qué es una red de apoyo? Una red de apoyo es un lugar, personas que nos pueden dar contención. Esta es una red de apoyo, por ejemplo. El estar aquí es una red de apoyo. Focadi es una red de apoyo, ¿sí? Tus amigos son una red de apoyo. Tu familia es una red de apoyo. ¿Sabes qué más es una red de apoyo? Para los que practican, ¿no? La iglesia es una red de apoyo. Entonces, el tener personas con las que conversar de lo que te está pasando, te va a ayudar. Y es importante mencionar esto porque suele pasar, es muy común, que al ser tan demandante el cuidar de una persona de demencia, haga que poquito a poquito nos aislemos, ¿sí? Necesita tanto de nosotros que sin darnos cuenta empezamos a cortar vínculos. Entonces, una de las maneras que va a ser útil para que tú tengas cuidado de tu salud emocional es no descuides tu red de apoyo. Busca. Ahorita, ¿no? Al iniciar, el director de Focadi nos hablaba de la pandemia, ¿no? Y era muy interesante lo que él decía, ¿no? Decía, la pandemia va a terminar, las demencias no van a terminar, ¿no? Y es cierto. Pero algo que personalmente yo he aprendido, ¿no? Con la pandemia y con la situación, es esto, justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos aprendido a que tenemos mucho acceso, ¿no? Miren, ahorita estamos casi 100 personas reunidas, aprendiendo cosas entre nosotros. Eso significa que sabemos usar, ¿no? Medianamente nuestra computadora, podemos por ahí investigar sobre de repente grupos de apoyo, nos podemos juntar con otras personas, otros familiares también de personas con demencia. Es muy importante. Estas charlas son muy importantes, ¿no? Son muy enriquecedoras, pero también he tenido la oportunidad de estar en grupos, ¿no? De familiares, solo familiares. Y sabes qué, querido amigo, amiga, es muy enriquecedor sentarte un rato a conversar con otras personas que están pasando por lo mismo, que tienen el mismo cansancio, la misma desesperación, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar, llega un momento en que puede ser muy desesperante, ¿no? Entonces, no descuides tus redes de apoyo. Como decíamos, como les decía también, tus amigos son una red de apoyo. No descuides tus amigos. Tu iglesia, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna filiación religiosa, son estos momentos en los que nos pueden ayudar, ¿no? A darnos contención, a escucharnos. Es muy importante. ¿De qué otra manera nos podemos cuidar emocionalmente?
redefiniendo nuestros roles. Y esto es a nivel de familia. ¿Sabes qué? A veces, y esto yo lo he visto mucho en la práctica terapéutica con las familias, algo que hace que haya mucha angustia es que cuando tenemos nos dan ya el diagnóstico de, mira, ¿no? Tu papito, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tiene demencia, tiene Alzheimer, está empezando a cursar por esta enfermedad. Lo que nosotros queremos es luchamos para que todo siga igual, no es como que ya yo lo voy a cuidar, pero toda mi rutina va a seguir igual. Y eso tarde o temprano nos va a cansar porque no va a funcionar así. Es importante redefinir los roles, es decir, ser consciente de que las cosas y la rutina en mi casa ya no van a ser las mismas. Si antes yo tenía una rutina ya bien pauteadita, ¿no? Ya tenía claro todo lo que tengo que hacer, ahora yo tengo que sentarme con mi familia y redefinir esa rutina, redefinir esos roles. Y yo voy a hacer mucho hincapié en la familia, porque es importante, amigos, que empecemos a pensar como familias cuidadoras. Es muy importante. Eso nos va a ayudar a poder atravesar por todo el proceso de esta enfermedad de una manera un poco más ligera, si se puede decir, ¿no? Ligera, porque todos sabemos lo complicado que es. Y si es complicado, imagínense qué tan complicado es cuando yo solita me hago cargo de todo. Y eso es algo que también suele pasar con los cuidadores, ¿no? Tenemos esta sensación de que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No? Es como que estoy cansado, estoy, no sé, quiero descansar, quiero hacer otra cosa, pero al mismo tiempo tengo este pensamiento de que si yo no lo hago, si yo no la cambio, si yo no la baño, si yo no le atiendo, nadie lo va a hacer bien. Nadie más lo va a hacer tan bien como yo. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a redefinir roles y a delegar. Delega. Todos vamos a poder tener un punto fuerte, ¿no? De repente yo me puedo encargar de, no sé, ¿no? Qué sé yo, de acordarme de las horas de los remedios, de pronto yo ayudo en la mañana, yo ayudo en la tarde, yo ayudo en la noche, ¿sí? Pero es importante que aprendamos a delegar y que tratemos de redefinir nuestros roles en familia. Eso te va a ayudar a que el nivel de estrés, que de por sí va a ser alto, por lo menos tenga un nivel mucho más tolerable para ti, para los miembros de tu familia. Y recuerda que todo lo que tú hagas en bien tuyo y en bien de tu familia va a repercutir positivamente en tu familiar, en quien estás cuidando, ¿sí? ¿Qué más es importante para que te cuides a nivel emocional? Modifica tus expectativas a corto y a largo plazo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces son cosas que no se dicen de manera explícita. Y por eso creo que es importante que lo podamos mencionar. Porque a veces hay cosas que tenemos aquí en la cabeza y que sabemos, pero nos da un poco de temor decirlo. Pero es importante hacerlo porque eso te va a cuidar, te va a ayudar. Es importante modificar tus expectativas, porque si no las modificas, te vas a frustrar, porque van a haber muchas cosas que no van a salir como tú quieres. Entonces, es importante poder modificar
aquellas expectativas que yo tenía a corto y a largo plazo, tanto a nivel familiar, perdón, tanto a nivel personal como a nivel familiar. De pronto, con mi familia, yo teníamos planeado hacer tal o cual cosa, cosa que se ha visto interrumpida por este diagnóstico que se ha hecho, ¿sí? Cuando tú modificas las expectativas, cuando tú como familia aceptas esta realidad, ¿sabes qué? Baja la posibilidad de que haya un resentimiento. Y es verdad lo que aquí comenta Elena. Hay mucha frustración cuando no apoyan. Y ahora, ¿sí? Vamos a continuar y vamos a ver cómo podemos también seguir trabajando ya a nivel interno. Pero ¿saben qué? Es importante que nosotros podamos tener en cuenta de que a veces nosotros podríamos buscar también maneras de involucrar a los demás. Y yo sé que no siempre pasa. Les cuento que cuando nosotros cuidábamos a la abuela, mi abuela tuvo 6 hijos, ¿no? 6 hijos, 21 nietos. Y quien cuidaba a mi abuela era mi mamá, ¿no? Mi mamá era la cuidadora principal, ¿no? Y esta frustración existe, ¿sí? Existe porque es como que hay tanta familia alrededor, ¿no? Pero soy yo la que estoy aquí, la que no duerme, la que hace esto, la que hace el otro. Pero había algo interesante también ahí que más adelante se los quiero comentar. Entonces estábamos hablando de lo importante que es modificar las expectativas. También es importante buscar algo con lo que premiarte o con lo que motivarte. Busca algún estímulo, dice ahí en la diapositiva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabes? Toda empresa que tú inicies, cualquier tipo de labor que tú inicies, necesita en algún momento tener algún tipo de estímulo. Créate un estímulo. Tienes que tratar de buscar la manera de tener un pequeño estímulo para ti. Ya sea que tu estímulo sea que tal, no sé, que un día a la semana, durante 5 minutos me voy a comer un chocolate, algo tan chiquito hasta algo grande, según lo que cada uno pueda, según la realidad, ¿no? De su caso, de lo que está pasando. Pero tenemos que buscar la manera de tener un estímulo para nosotros, ¿sí? Para la familia, para el cuidador, porque eso va a ayudar mucho para que a nivel emocional podamos tener como que cierto descanso y se pueda aligerar de alguna u otra manera. Y bueno, también yo había considerado cuidados internos, ¿no? Ya hemos visto los cuidados externos y ahora quiero compartir con ustedes de qué manera podemos cuidarnos emocionalmente a nivel interno, ¿sí? La primera recomendación que te voy a dar es sé flexible, ¿sí? Sé flexible. ¿Qué significa ser flexible, Karina, ¿no? ¿Qué significa? Ser flexible, queridos amigos, significa que a veces nosotros tenemos cierto tipo de pensamientos que no nos ayudan, ¿sí? Pensamientos como, por ejemplo, yo debo de, ¿no? Yo debo de hacer esto, yo tengo que hacer esto, debo de, tengo que, ¿sí? Y al enfrascarnos en ese tipo de pensamientos, somos poco flexibles, ¿sí? Somos poco flexibles.
Y aquí quiero dar también, ¿no? Justo lo que estábamos comentando hace un momento. A veces nosotros decimos, no nos ayudan. Hace un tiempo atendí a una familia, ¿no? Y esto es bastante común, ¿no? Mira, soy yo la que ayudo, ¿no? Acá, no, la familia no quiere ayudar. Y empezamos a conversar, ¿no? Acerca de, mira, sí, entiendo que es difícil a veces que la familia ayude, ¿no? Cuéntame, ¿cómo les has pedido, no? Y esta hija, ¿no? Porque era la hija, ¿no? Lo que me responde fue, lo que pasa es que ellos deberían hacerlo, ¿no? Ellos deberían venir, ellos deberían hacer, ¿sí? Ese pensamiento de, sí, pero es que él debería de hacerlo, hace que muchas veces nosotros no lo digamos, no lo pidamos y no lo expliquemos bien, ¿sí? En algún momento le preguntamos, ya, tú tienes toda la razón, deberían de ayudarte. ¿Tú lo has pedido? ¿Lo has explicado? ¿Les has dicho? ¿No? No, pero es que deberían, porque es su mamá también, ¿no? Y eso es cierto. Nuestra familia, ¿no? El resto de personas deberían de darnos una mano. Pero lo cierto es que a veces estos deberían, ¿no? Yo debería, los demás deberían de hacer esto, yo tengo que hacer esto, nos hace tener una mente, un pensamiento poco flexible y a veces no nos ayuda a solucionar ciertas cosas en determinadas circunstancias. Entonces, yo te recomiendo que para que tú puedas tener una un mejor control emocional, trata de ser flexible, de entender que así como en ti está teniendo un impacto complejo, en la persona está teniendo un impacto complejo, es decir, en el enfermo, ¿no? En quien está atravesando por el proceso de demencia, está teniendo un impacto complejo, y así también en todas las personas que están alrededor, que rodean. Entonces, tratemos de ser más flexibles en nuestros pensamientos, porque así eso nos va a ayudar también a tener un poco más de control de nuestras emociones y nos va a ayudar a no frustrarnos demasiado. ¿Qué más? Conoce tus emociones y acéptalas. Esto es importante, amigos. El tener en casa a un familiar con demencia nos va a generar un sinfín de emociones, ¿sí? Nos va a dar tristeza, nos va a dar mucha tristeza, nos va a cansar físicamente, nos va a dar angustia de no saber qué hacer, no saber cómo ayudar, pero hay una emoción que suele aparecer también en nosotros, que es la culpa. ¿Ya te ha pasado? ¿Sí? ¿Ya en alguna vez te has sentido culpable? Culpable por de repente, no sé si lo estoy atendiendo bien, ¿no? Se cayó, debí de repente hacer esto mejor, ¿no? Sentimos mucha culpa de pensar que yo debía haber hecho algo mejor o debería estar haciendo algo mejor. Es más, ¿no? A veces hay mucha culpa de sentir que ya no queremos cuidar, porque cansa, ¿no? A veces nos invade sin darnos cuenta en nuestra mente este pensamiento de ya quisiera salir, ¿no? Quisiera que alguien venga y me ayude y hacer otra cosa yo, pero cuando pasa eso viene la culpa, porque ¿cómo voy a estar pensando esto? ¿Sabes? Una de las mejores maneras de manejar una emoción, y eso es importante que tú lo sepas, porque no nos va a ayudar solamente en nuestra tarea de cuidar
en nuestra tarea de cuidar a un familiar con demencia, sino en general. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Un arrepentimiento por un error que se cometa, ¿no? Claro. Y es muy común, ¿verdad? Se llega a sentir. Una de las mejores maneras para poder gestionar una emoción, ¿sí? Para poder manejar bien una emoción, ¿sabes cuál es? Es algo muy sencillo, pero en su sencillez hay mucha importancia. Es el aceptarlas y el no huir de nuestras emociones, sino entenderlas. A veces nuestra culpa es tan grande que nosotros queremos huir, ¿no? Y nosotros decimos, ya no quiero sentir esta culpa, no quiero sentirme así. Y en esa sensación de lucha, ¿sí? Es como una lucha, ¿no? Y se acrecienta más la emoción y es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Una manera en la que tú vas a poder controlar mejor tus emociones, ya sea la culpa, el miedo, la tristeza, ¿sí? Es conocerla, aceptarla y no huir de la emoción, sino entenderla. Entender que es normal que esté pasando eso, ¿sí? Que es normal. Cuando tú empieces a entender tu emoción, te vas a dar cuenta de que en realidad hay cosas que van a pasar no porque tú hayas hecho tal o cual cosa, ¿sí? Pero cuando tú huyes y cuando tú no le das un nombre a lo que te está pasando, es ahí donde la emoción empieza a generar en nosotros un estrés cada vez más fuerte y puede llevarnos a, a enfermarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, conoce tus emociones, acéptalas y entiéndelas. Es bueno ser comprensivos con nosotros mismos. A veces nosotros somos muy comprensivos con los demás, ¿no? Pero no somos comprensivos con nosotros, somos muy rígidos y muy exigentes con nosotros mismos. Es importante el poder aceptar nuestras emociones. Otro aspecto muy importante, y yo aquí ya vamos a ir terminando, pero estas últimas recomendaciones que te quiero dar son aspectos muy delicados, ¿sí? Que quiero que tú los pienses, lo medites. La otra forma de cuidar tus emociones al momento de cuidar, ¿sí? Es sanando tu historia. ¿Cómo así sanando mi historia, Karina? ¿Sabes qué? Muchas veces, y seguramente aquí hay muchos, que están cuidando a su esposa, a su mamá, a su papá, y han tenido la dicha, ¿sí?, de tener una historia linda con ellos, ¿sí? Y llega un momento en que es casi natural, ¿no? Esta sensación de mi mamá me cuidó, ¿no? Me hizo vivir una infancia hermosa, ¿no? Y ahora ya es mi turno de cuidar, ¿no? Cuando eso pasa, eso hace que la carga sea un poco más llevadera, pero la realidad es que no siempre la historia es así. ¿Será que aquí habrá alguien o tú conozcas de alguien que ya le tocó hacerse cargo de repente de alguien con la que no tuvo una historia bonita? Eso incrementa la carga. Hace un tiempo estuve trabajando con una señora que que se hizo cargo del cuidado de su mamá, a la que le diagnosticaron una demencia.
Y era interesante porque la historia de ellas no fue una historia de mamá amorosa, ¿no? Y había mucha, exacto. Había unos sentimientos muy extraños, ¿no? De resentimiento, ¿sí? No es fácil cuidar a quien en algún momento te hace revivir algo que no ha sido bonito para ti. Y por eso a veces la carga se incrementa más, porque ya no está solo el hecho de cómo se cuida una persona con demencia, ¿no? Sino que voy viendo a esta persona que me hace recordar tantos episodios que de repente no sané, ¿no? Y estoy viendo ahora con todas estas reacciones, todas estas cosas que yo no entiendo. Y eso hace más difícil el cuidado, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, algo que te va a ayudar mucho a poder manejar tus emociones es sanar esa historia. ¿Y cómo se sana una historia, no? ¿Cómo se sana, Karina? ¿Cómo se sana un episodio no agradable, ¿no? ¿Cómo se sana? ¿Sabes? Te voy a compartir algo muy sencillo, ¿sí? Una manera de sanar es hablando de lo que pasó, hablando de lo que te pasa. ¿Te acuerdas que te había hablado de las redes de apoyo? ¿Sí? A veces el guardarte las cosas hace que emocionalmente te cargues y acumules sensaciones y sentimientos que no te van a ayudar al momento de poder cuidar de otro. Si tú tienes una historia que sanar con esta persona, hazlo. Exacto, Jensi, ¿no? Es la verdad. Y ¿sabes qué? Y a veces, y qué importante es esto que dices, Jensi, porque a veces es muy fácil también, ¿no? El levantar el dedito, ¿no? Y señalar y decir, ¿no? Pero mira, ¿no? ¿Cómo le ha dejado? ¿Sabes? Y te lo digo como te digo, por la experiencia de haber visto estas familias, ¿no? Cuando no hay historias bien sanadas, se hace muy difícil cuidar. Y hay personas que efectivamente prefieren dejar en algún lugar, ya no necesariamente porque no, ay no, yo no me quiero hacer cargo, no, sino porque la herida es tan grande que es como que no. Y duele, ¿no? Hay personas que sufren, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿verdad, Elena? El ser empáticos es difícil, ponernos en el lugar de es difícil. Entonces, si alguien tiene una historia no resuelta con la persona que está cuidando, resuélvela. Porque si no, tu carga emocional va a ser peor, amigo, amiga. Va a ser peor, créeme. Y como te decía, ¿no? ¿Cómo sano? Háblalo, convérsalo, medítalo, reenfócalo, ¿no? Es cierto que hay personas que por las circunstancias que han vivido tienen más herramientas para poder sanar por sí solas ciertas cosas. Pero hay personas que de repente van a necesitar de una ayuda extra, ¿sí? Entonces, pero lo más importante, ¿sabes qué? No es buscar la ayuda. Lo más importante es aceptar lo que te pasa. Y eso es lo más difícil al momento de atender nuestra salud mental.
el aceptar lo que nos pasa es el paso más difícil. Por eso la invitación es, si tienes una historia que sanar, sánala, porque si no, te va, de lo complejo que es y de lo cansado que es a nivel emocional, te vas a cargar el triple con esta situación. Lo otro que también te va a ayudar a manejar tus emociones en este proceso de cuidado. Ajá. Ok, aquí Elena está comentando algo. Lo voy a tener, Elena, en mi mente hacia el final, ¿sí? Para poder comentar un poco esto, porque tienes toda la razón. Pero lo vamos a ver al final, ¿sí? Entonces les decía, una última cosa que quería comentarles también, que creo que puede ayudar mucho al momento de cuidarnos emocionalmente, queridos amigos, es gestionar nuestro duelo, ¿sí? Nosotros estamos al frente, y yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Porque sé que desde el momento que les dieron y nos dieron el diagnóstico de una demencia, lo primero que nos explicaron, o una de las primeras cosas que nos han explicado, es que es una enfermedad, ¿cómo le llaman? Degenerativa, ¿verdad? Y la realidad es que estas enfermedades, ajá, exacto, y la realidad es que este tipo de dolencias va a ir empeorando. Esa es la realidad, va a ir empeorando. En el mejor de los casos, vamos a tener un tiempo en el que se va a estancar, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, la enfermedad va a empeorar. Y eso te lleva indefectiblemente a ponerte exacto, Teresa. ¿Y sabes qué, Teresa? Esa sensación de sufrimiento significa que nosotros, desde el momento que nos dicen que nuestro familiar tiene una demencia, nosotros empezamos un proceso de duelo. Porque vamos a ver poco a poco cómo esta persona que conocemos ya no está. ¿Sí? Y es importante que tú lo sepas. Es importante que tú sepas que tú estás pasando por un proceso de duelo y que no le huyas a tu duelo. Cuando uno atraviesa un proceso de duelo, uno sufre, uno tiene cólera, nos indignamos. Son sensaciones naturales en el proceso de duelo, ¿sí? El conocer esto y el atravesar por tu duelo y el permitirte atravesar por tu duelo te va a ayudar a poder bajar tu intensidad emocional. Y ojo que en ningún momento de nuestra... Exacto, es mucho sufrimiento, exacto, Coraima, es la realidad. Y les estaba diciendo que ojo que en ningún momento hemos hablado de, mira, haz esto y eso te va a hacer sentir bien. ¿Sabes por qué? A mí, personalmente, a mí no me gusta, ¿no? Tener este tipo de, no, mira, tú haz esto de acá y eso te va a hacer sentir bien. Para empezar, porque todas nuestras historias son distintas, ¿sí? Y porque lo que me hace bien a mí, de pronto no te va a hacer bien a ti. Pero también porque
particularmente en este proceso de acompañar a una persona con demencia, es irreal pensar que hay algo que va a hacer que tu estrés se vaya, que tu angustia se vaya, que tu desesperación se vaya. No se va a ir, pero sí se puede controlar, sí se puede aligerar, ¿me entiendes? Es peor, exacto, ¿no? Cada historia es diferente, exacto, Jensi, ¿no? Pero ¿sabes qué? Como cada historia es diferente, cada historia tiene sus recursos también. Por eso es importante y por eso he querido compartir contigo estos aspectos que creo que te pueden ayudar a aligerar el impacto emocional que tiene el cuidar a una persona con demencia. Creo que en algún momento, ¿no? Y les dije hace un momento, para mí ha sido muy bonito al inicio escucharlos, saludar, porque no hay nada más bonito que la conexión, ¿no? Que el escuchar las voces. Y creo que el hecho de que nosotros podamos ver que miren, ahorita somos 100 personas. Somos 100 personas que de alguna u otra manera están sintiendo lo mismo que tú, ¿sí? Están teniendo las mismas preguntas que tú. Entonces, yo te invito a que tú puedas considerar algunos de estos aspectos de los que hemos conversado. Sé flexible, conoce tus emociones, acéptalas, ¿no? Redefine tus roles en tu familia, fortalece tus redes de apoyo. Sé flexible con tu mente, ¿no? A veces nosotros también decimos, ay, no, pero eso no funciona, ¿no? Y eso es parte de nuestra rigidez mental, ¿no? El decir, no, pero eso no va a funcionar, no, pero eso no es real. No, inténtalo. Intentando, ya te vas a estar ayudando, ¿sí? Y por último, no está de más, querido amigo, amiga, que en algún momento, si tú lo crees necesario y si tú sientes que te estás desbordando, consideres una ayuda terapéutica. No está de más, ¿sí? Como te decía hace un momento, hay personas que tienen más recursos de repente para poder ayudarse, ¿no? Y no necesitar necesariamente de una ayuda externa, ¿no? Pero si en algún momento tú sientes que algo te está desbordando a ti emocionalmente en relación a tu rol, ¿no? O a tu familia la está desbordando, si está dentro de tus posibilidades, no dejes de pensar en la probabilidad de considerar una ayuda terapéutica, ¿no? Por último, para terminar, quiero volver a agradecerles por el tiempo y quiero dejarlos con esta frase, ¿no? Si caminas solo, llegarás más rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Yo te quiero pedir que salgamos de esta reunión llevándonos en nuestra mente de que no solamente soy cuidador, sino que soy parte de una familia cuidadora. Y mientras nosotros más divulguemos este tema, vamos a ayudar a concientizar más a la familia. Y lo que decía nuestra amiga, que tiene toda la razón, ¿no? Pero no ayudan, vas a ver que mientras más lo divulguemos, más vamos a sensibilizar
a las personas que nos rodean, ¿sí? Más vamos a sensibilizar. Gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Yo espero que esta reunión haya sido enriquecedora para ti, y si por lo menos una cosa te sirvió, esto ha sido un éxito. Gracias por tu tiempo, gracias a Focadi, y no, gracias a ustedes, y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Karina. Una ponencia muy, muy interesante, en realidad. Antes de hacer los comentarios finales, yo quisiera pedirles a los participantes aquí, el que quiera hacer algún comentario, una pregunta directamente a la doctora, puede indicarme para activar su audio y permitirles o sea, que podamos escucharlos. A veces, como dice la doctora, es interesante poder escuchar sus voces y de pronto verlos para tener esa conexión respecto a lo que todos que estamos reunidos acá conocemos o llevamos de esta enfermedad, de este tema. Sí, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede activar su audio sin ningún problema. Buenas noches, mi nombre es Jensi. Hola, Jessie. Jensi. Te escuchamos. Sí, justamente me pareció un tema muy interesante, ya que, como anteriormente lo mencionaba, el cuidador también se estresa, su estado emocional cambia, ya que tiene a su cuidado a su familiar y no sabe cómo va a continuar. En muchos casos, como anteriormente lo mencionó la ponente, se aleja mucho de sus temas personales por dedicarse a su paciente, porque como dice, cuando una persona trabaja, por lo menos sabe que le van a pagar, ¿no? Pero cuando sabe que es por su familia, tiene que hacerlo por obligación y también por cariño. Pero ¿qué pasa con esas personas que fueron tratadas mal cuando fueron niños? ¿Qué pasa cuando han tenido resentimientos, cuando les toca el momento de cuidar a sus familiares y se sienten con tanto odio, tanto resentimiento, que en vez de tratarlos bien a sus familiares, terminan abandonándolos o dejándolos en un asilo? Por eso es que he escuchado también, cuando estuve en mis prácticas, y he podido escuchar muchos comentarios de adultos mayores que dicen, mis hijos me van a dejar en un asilo, o le están recriminando a sus hijos diciendo eso, pero es porque ellos piensan por el daño que ellos han hecho anteriormente, porque yo pienso que si un padre, por más errores que haya cometido, si hay cariño, hay amor por parte de sus hijos, cuando llegue el momento de cuidarlos tendrá que hacerlo, porque en su momento como padres nos cuidaron cuando fueron niños, cuando fuimos niños, y de esa misma manera se debe cuidar. Bueno, creo que la carrera que yo elegí, me siento mucho, desde el momento que tuve mi hijita, tengo mucha empatía, porque sé que en algún momento, así como he cuidado a mis hijos, a mi hijita, sé que mi mamá y mi papá me han cuidado, y cuando llegue el momento que ellos estén mal, también poder estar a su lado. Y creo que eso nace y se siente mucho, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jessie. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? Buenas noches. Muy interesante la ponencia. Creo que también serviría bastante. Bueno, en mi caso, yo cuidé a mi madre con mucho amor hasta el día que ella partió. Con mi padre todavía mi padre todavía está bien, él está lúcido, pero también sería importante, como para nosotros no sentirnos mal, el pensar, ¿no? Porque como padres cometemos, en el afán de hacerlo todo bien por los hijos, cometemos muchos errores. Entonces, ahora que yo soy madre, pienso en esto, ¿no? Y no debemos juzgar a los padres, no debemos
juzgar por lo que pudo pasar, por lo que los errores que pudieron cometer, ¿no? En mi caso, este dolor, este resentimiento que tenía hacia mi padre, se fue cuando fui madre. Cuando fui madre y vi y experimenté todo lo que era tener a cargo un hogar, ¿no? Claro. Entonces, Qué bueno me que, sirvió bastante. exacto, Me eso te iba a sirvió. decir, qué bueno que lo tratado hoy día, porque en realidad ha abordado varios enfoques, les haya servido. Voy a solamente... Rosa, me gustaría, no sé si podría hacer un comentario, sí, Karina. ¿sí? Gracias a Jensi, ¿no? No pude ver el nombre de la otra amiga que comentó, pero Roxana. Roxana, Roxana. gracias Roxana por tu comentario, por los comentarios que ustedes han hecho. Y encuentro interesante dos aspectos que resaltar de los comentarios de nuestras amigas. Y no quisiera dejarlos pasar por alto. Primero, qué interesante esto que ha dicho Roxana sobre, y Jensi también, sobre el tema de lo complejo, ¿no? Del cuidar cuando hay una historia, ¿no? Compleja detrás. Y hay algo que es interesante recordar y es bueno recordar y es esperanzador recordar. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Que para sanar una herida, menos mal, solo necesitamos o podemos sanarla nosotros. Es decir, y recuerdo que por ahí alguien puso, y yo le dije, después lo voy a decir, ¿no? Puso, ¿no? Pero ¿y cómo voy a reconciliar o cómo voy a sanar si mi papá o mi esposo ya no se acuerda, ¿no? Y es cierto, hay muchas cosas que nos han pasado donde la otra parte ya no está, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Para sanar una herida, en realidad, no es necesario que esté el otro, ¿me entiendes? Es importante, sí, porque no, claro, siempre, por ejemplo, si alguien me hizo daño y ese alguien me pide perdón, obviamente eso va a ser muy sanador, ¿verdad? Pero si no, nuestra mente tiene la capacidad y nuestro mecanismo, quien cree en Dios podrá decir, Dios nos ha creado con la capacidad de poder sanar y poder regenerar ciertas heridas. Y para cada persona hay situaciones, momentos en los que encontramos la oportunidad para hacerlo. Para Roxana fue cuando fue mamá, pero para otros será otra situación. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que hay que tratar de ser flexibles? No seamos flexibles, no nos quedemos en, no, pero es que yo pasé esto no, rompe esa rigidez mental. Seamos flexibles. Y lo otro que yo saco del comentario que ellas han hecho es que las dos han hablado de este proceso de ser mamás. Y eso significa algo, queridos amigos. Eduquemos a los que van a ser cuidadores de aquí a unos cuantos años. Está en nosotros, de repente ahorita a nosotros nos tocó ser cuidadores, pero nosotros tenemos hijos, tenemos hermanos. Edúcalos para que de aquí en un futuro ellos sepan y críen en su familia la cultura de cuidar, ¿sí? Creo que eso es bien importante. Y eso es en realidad prevención. Y ahorita en nuestro mundo sabemos que la mejor manera de abordar algo en cualquier disciplina
es prevención, previniendo. Así que eduquemos. Listo, gracias. Gracias, Karina. Para ya ir cerrando, porque en realidad ha sido una charla bastante productiva. Muchas gracias, Karina, por todo lo que nos has brindado ahora, con toda la paciencia y muy interesante. Yo solamente quiero mencionar un par de reflexiones que creo que es importante resaltarlas y para todos los que conocemos, estamos metidos en este tema del Alzheimer. Cuán importante mencionó la doctora el tema de los estímulos, el tema del proceso de duelo, la aceptación. Son cosas que creo que no debemos de perder de vista, no olvidar. El cuidador principal en la familia, pero también mencionó algo que es cierto, si bien el cuidador a veces la asume el hermano, el hijo o la hija, la esposa, pero también está el cuidador externo, que es el que va a una familia y la realiza como un medio de trabajo. Pero al final termina siendo parte de la familia porque acompaña a su paciente desde los primeros estadios de la enfermedad y muchas veces hasta el final. Entonces tiende a ser prácticamente, es el familiar, y el paciente termina reconociéndolo incluso mucho más a él que a la familia, ¿no? Eso es importante. Y lo otro interesante que mencionó Karina es la red de apoyo, como una de las cosas que debemos de considerar para ayudarnos. Y a eso quería llegar. Quería mencionarles que como FOCADI hemos desarrollado una serie de capacitaciones para el cuidador, justamente para que tenga todas las herramientas de poder atender adecuadamente a un paciente con Alzheimer. Y en esa labor, en paralelo, estamos promoviendo, y es algo que también mencionó la doctora, del tema de sensibilizar, porque no todos conocen la enfermedad, no todos saben qué es lo que va a pasar, no todos comprenden cómo se debe atender a un adulto mayor, a una adulta mayor con esta enfermedad. Y en eso hemos estado trabajando también, llevando esta sensibilización a diferentes distritos con estas ponencias. Lamentablemente por la situación coyuntural que vivimos ahora a causa de la emergencia se han paralizado, pero vamos a tratar de retomarlas, así sea de modo virtual. Pero a eso también quería sumarle esa red de apoyo, porque como parte de esta labor, nosotros teníamos focalizado, y lo vamos a cumplir, el de formar una asociación de cuidadores que se capacitan con nosotros, porque la idea es que estos cuidadores se genere esta asociación, esta red, para que entre ellos puedan también intercambiar experiencias y puedan compartir prácticas que funcionaron mejor a unos que otros para poder atender a sus familiares o pacientes con Alzheimer. Y por qué no llevar esta misma labor con un fin social, llevarlo incluso a familias que de repente no pueden contratar a un cuidador para que atiendan a sus familiares, pero sí darle todos esos tópicos a los familiares que asumen la labor de cuidador. Eso es todo y muchas gracias por su tiempo. Quiero simplemente finalmente mencionarles que nos sigan en nuestras redes sociales porque esto es el inicio de próximos eventos. Para cerrar, solamente quiero, Karina, si tienes unas últimas palabras para dar pase a Edwin para que cierre la ponencia de hoy. Sí, bueno, no, nada, agradecerles, ha sido un gusto y me quedo personalmente también bastante interesada en todo lo que has mencionado, los cursos que FOCADI va a realizar. Creo que siguiendo un poco la línea de lo que hemos estado hablando de la prevención, creo que es interesante que todos estemos ahorita o no cuidando, que todos aprendamos, ¿no? Así que qué bueno que podamos tener esta oportunidad de poder aprender con personas que conocen del tema, pues como ustedes, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación, un abrazo a todos. Gracias, Karina, y eres parte de FOCADI. Edwin, tus últimas palabras para cerrar el evento. Buenas noches. Lo único que me queda después de esta excelente exposición de nuestro miembro de nuestro equipo médico es agradecer a todas las personas que han estado presentes.
Vemos que es importantísimo estar preparados para enfrentar esta epidemia que va a venir. Es más, inclusive como consecuencia del COVID-19 va a haber alteraciones en la salud mental de las personas. Estemos preparados, no nos descuiden, por favor, comuníquense con nosotros, todas las personas. Muchas gracias y felicitaciones por haber participado en este webinar. Muchas gracias a todos y estamos en contacto en una próxima oportunidad.